Baisha pamba, eisha papeina koina na me ayuma hina weru mañende veñane programa mi vende programa entero guaite vayendo se vaquera vagina que al jato al hermano fuera no pastor Emilio Vázquez estaba por el abogado departamento ahorita pues ve peina yo quita sumar este peñe me baite y moñón de kato mo ese que cumbe comba epona está hoy en coñan de yara el lupe ñan de estudio de segunda de Corintios capítulo 1 y hay que maina verso 17 tenon de teore milo mita hija Torah hina pea baigo pastor Sergio baisha vagina vai para allá ese abuye que ya pujan yande con atención anga muy video y fuera audio cañamos a la viejina ojo ina muy te Facebook pe ya YouTube WhatsApp Telegram Messenger pe ahí y culpa no las redes sociales nada más Baisa digo y dice socio ojalá upe twister vionere coge de esconder la twister y nada cuatro Sergio se hace twister y vaina qué bárbaro Baisa para que fuera más 5959851629775 edición número 669 de Natural hermano fuera edición 669 de hija Torah te imagina más 5959851629775 línea personal hallaré con línea tío ahí ve llevar el cero para lo mitad vayan WhatsApp original lo mitad me a tu jario y andete acá tu años have en privado sí, oye, vale, sé que algunos rucas se leño frente a mí, le giro mija, orecot línea tío, ve, hija, respuesta tío, la persona bebe perucata una, ame, la persona ahí. Bueno, ves ahí una señal de, ya recibí mi amigo llamadita, mensaje, ya recibí algunas refutaciones, ya es a mí, a ver, bueno, para los que no quieren entender, pues ya hemos dije esta de veces. Imposible no se compone y se la bueno una cosa pues el término una cosa es término y otra cosa es una religión no solamente término sino una estructura el término cristiano es una cosa y el término en término cristiano untado ungido para otra cosa ya si se va a mencionar si se mencionó en tiempo de Pablo en griego, obvio que sí, pero como religión, como estructura, como congregación, con todos los líderes, con toda la estructura, con toda la doctrina, como existe hoy la religión cristiana, no existía. La historia, cuando no me confundí la término o pronunciación con una religión, con grupos de religiosos que profesan ser cristianos y que ya tenía toda su estructura. Entonces, pero oye, tú, oye, ¿la entendemos? Ahí no, ya me la explica, ¿verdad? Ay, y nadie lo que le está diciendo a usted, nieguen su. Este no es el propósito, ese correspondiente pregunta. Uno conoce las conclusiones o topado año te voy a ver con la evidencia. Cambiaseno, alguna cosa de cambiata, la de cambiaseno de seguir. Digo, cada uno va a ser responsable de las verdades que reciben. Ya rendita cuenta en lo personal. Sí, es que mi intención no es eliminar ningún grupo religioso. Una vez hice este programa para eliminarlo. No, es mi objetivo. Cierto, nunca nada eliminan, vamos. Una religión milenaria, la religión que, bueno, para vos te parece así que fundó el Mesías, bueno. Pero ya ya no hay cuadro para esa baja también. Ya no más me pesa. Otro ave acerca de apego una cosa apego y si no existía por ejemplo los cristianos, ¿por qué entonces Pablo pero motala Pablo y puede ser la ecuación motala Pablo y que pertenece a la religión cristiana? ¿Dónde dice eso?
¿Por qué entonces Pablo se atribuye el cristianismo? O a Pablo se le atribuye en el cristianismo, es otra cosa. Puede ser gran balance de mensaje. Si esa es la pregunta, es porque le convirtieron a Pablo en cristiano, en la religión cristiana, pero ya esa capamos obviamente a hija. Justamente ya tuvo allá por allí, pues, y pincelada, otra pregunta otra vez de eso. De nuevo allí la historia va a surgir el cristianismo, donde se pronunció por primera vez toda esa pincelada que ya nosotros conocemos acá. Andina Vela, obviamente que se acomodó, sí, tenés razón. Acomodaron algunas cosas allí para acentuar esa religión. Sí, obviamente, estos patagos documentos, pero esos documentos ¿de qué año datan? El Mañamilan de documentos donde habla de la religión cristiana, ¿de qué año fue? Esa historia que vos tenés allí, tiene que datar, tiene que tener fecha. Pues es fácil está ahí, se puede hoy mandar a escribir algo y decir, bueno, acá encontré un escrito, dice que mi religión es la oficial, pero ¿quién escribió? ¿Dónde se encontró? ¿Cuántos años tiene ese manuscrito? ¿En qué tipo de papel está escrito? Se pasaron los filtros de investigación arqueológico, de escritura, de papirología, de carbono, de lo que sea. No, cuidado con eso. Cualquier religión va a poder hacer, y se puede mandar a hacer tipo que escritura antigua. Hay personas que se dedican a eso, escribe, oye, pone mi escritura como si fuese de lo antiguo allá. Y fabrican el papiro. Y la tinta también. Es demasiado fácil. Ahora, y pasó por alguna ojasápico, algunas instituciones serias de investigación, vila eres jamás peago ciertos amela peago válido. Porque todo el mundo, entonces con todas las religiones va a decir, no, nosotros no fundó el Mesías, acá hay un documento, pero al fin y al cabo está más, entonces todo el mundo va a tener documentos de que el Mesías le fundó. Mario. No, a ver, oigo ese hermano querido, para eso están las universidades teológicas, arqueológicas, bíblicas. Está la universidad de los eruditos que en la arqueología bíblica investigan las mediciones, año guarepa, las mediciones científicas más modernas inclusive se tienen en estos tiempos. Se mide por carbono, la medición del carbono 14. Y la filología, estudio de la escritura, ambigüedad de la escritura, originalidad de la escritura, tipo de escritura, nambrena. O mi aguico Hassan, alaika toda muestra set y documentos. Y bueno, este está constituido como un documento legal de fecha tal. Y tiene que tener algunos indicios. Tiene que tener pruebas, tiene que tener contundencia, tiene que tener evidencia de que es de tal año. No me puede venir a decir acá que existe un documento que del tiempo del Mesías, aparte de la Biblia, que dice que él fundó tal iglesia. ¿Y por qué no lo dijo en la escritura? Y la escritura es, bueno, yo fundo la iglesia tal. No ir para la Biblia, justo en ese tiempo alguien en otro. No pegas. Bueno. Y esa niña digo, bueno, estos comentarios, amor, es lo que están ahí comentando en algunos grupos a gente hoy y vigina vean. Entonces esa o pillar la a seguimiento ahí la va ese tipo de la de estudio fuera, va este me voy a tocar. Y este quisquilloso esa con tema de la ruptura del cristianismo, de la primera congregación auténtica de los seguidores del Mesías, es muy quisquilloso. Das está yo iba poco sé porque que yo iba un la cabicho y la estructura más con años milenarios más con pecha hija maraico es famoso lo que una vez hice algunos pastores.
ya no pesa, si lo mismo tengo o recibí bien la verdad y que Michael ya te choca el Mesías anda de cristiano, si no go ni mundi peamo. No, yo hablo eso si es de acuerdo a las preguntas que se me tiran en el programa o en las reuniones. No puedo escuchar eso ni a tu la ponolo y tañe anillo y aquí. Bueno, no, porque tengo evidencia. Y siempre le está pasando la misma evidencia en algunos grupos. Y si hay evidencia nueva, claro, ya voy yo a puya. Escritural tengo de lo que estoy diciendo. Biblia me dice papá. Solamente que ya cronometrana con el tiempo histórico. Con los años, más o menos en qué año ocurrió, porque la Biblia no te da fecha. Pero no entendés si es lo mismo. No, si la Biblia no dice que. Pero o sea, mío, yo le comandan no tiene fecha aproximado. La Biblia donde mismo, ay, yo fulano sultano estoy escribiendo la carta en la ciudad de tal parte, hoy día tanto, fecha tanto, del año tanto. Uno, de por igual, nadie dejó así. Bueno, era costumbre de ellos. Pero por la circunstancia, por lo que dice en las cartas o los evangelios, o de algunos nombres, nombre de algunos príncipes, de algunos reyes, de algunos sucesos en ese tiempo, y se busca en la historia, a ver, este rey vivo existió, sí, la arqueología comprueba, sí, existió un rey fulano de tal. Acá está, se encuentra prueba, evidencia, su nombre estaba bajo tierra, no sé cuántos metros, nada más, que era, no sé, un rey en tal parte en el año tanto. Ah, entonces esto se escribió en el año tanto. Real, si la Biblia lo dice, si esto se puede comprobar que es verdad. Bueno, a veces ya es eso. No, ya es a mí. Otra cosa, a ver. Bueno, eso era respecto a las malas interpretaciones también. Eso es lo que a mí me preocupa realmente. Justamente estaba haciendo un comentario. Si decimos que un texto fue adulterado, tenemos que tener la madurez y la responsabilidad de demostrar con evidencias para no crear más confusiones, tal como lo hace usted en su programa y en los grupos. Eso es también muy edificativo, porque es muy fácil decir que tal cual documento es original o tal cual escrito o documento es falso, pero no tener las evidencias, y eso trae confusiones. Bueno, cierto, creo que hablamos de eso ayer, cómo es que nosotros vamos cotejando la escritura, cuál es, qué es lo que tenía que estar ahí, qué palabra tenía que estar, cuál no, por los escritos más antiguos allá. Entonces ya demostrarse, nunca andamos ahí, ya es a mí, andas ahí, ando a ley, pero a la evidencia, no anda de coche, yo vengo, no, pegando a ley, pegando lo estás yendo a ley, no, nadie me va a creer, nadie, aquí más ven botabuta, al menos en este tiempo, en este siglo. Pero si le muestro documentos, a mí oí, pega la original, pega la falso. Pega la historia, pega la documento o datana, a mí oí, tal fulano está, lo escribía, pues, se tiene todos sus datos, acá están los registros, los archivos, de dónde se sacó, ¡pac! A la pinga, en serio, pues, tal como pasó ahí con en ese grupo donde entendieron que el bautismo de Mateo 28 y 19 era adulterado por los documentos, y por los documentos que se presentó, y por la evidencia de otros versículos adulterados que le presenté, y los manuscritos sí, pero entender. Y en otro grupo algunos entender, otros no. Para ellos no es, no quiere analizar esos documentos. Entonces, cierto, voy a ser muy responsable. No da gente, sino cualquiera, o ya rabe tiene escrito. Y hermano, a ver, pegan do ley. Pegan Biblia, me pegan parte do ley, pegan ahí no existir, pero me la se prueba, me ese documento, es a maupea. Al menos cuando vos tratás de la escritura, estás tocando algo, digo, poco vete, reguastabe, te vídeo de 1 milímetro, arice, papá.
Pues muy delicado esto, ¿no? Todo el mundo, o sea, respeta la escritura. Muchas personas tienen respeto a la escritura. Le tienen como sagrado la escritura. Tener que saber decir, tener que saber presentar evidencia. Porque si no, una datos en evidencia. Más de obvia. Hay que tú algunos de acusar de falso. Y si no tenés cómo demostrarlo. No, y tú, no, es fácil. Nosotros lo que enseñamos, o sea. No, si al menos la Pocota imagina alguna parte contradictoria y escritura. Muy bien preparado y muy buena evidencia tenemos que tener. Si para andar escoyo hemos ahí. Aquí te anda igual por la en donde andas ahí. A ver, evidencia, si hay postando muy pequeño, esa es la evidencia. Parezco. En donde hay evidencia escritural bíblico, que sí que la Biblia hoy la contradecía la de herea. En donde hay evidencia, documentos, archivos arqueológicos, escritural de tal escritor de tal siglo que contó tal cosa que sucedió y que está registrado a nivel mundial. Bueno, que sí que hay documentos. Pero la gente jamás de cierto, y razón, pues, persona, voy a ser muy irresponsable. Si te digo, ¿sabes qué? Esta religión no existía. Porque yo, a mí se me place, güey, se oñan tocando existir, voy a andar con los documentos, va, vea. Internacional guañendo. Se crucificata con los mitos. Oye, te digo ayer refutada. Pero tampoco van a. No, hay refutaciones con contundencia, con documentos, con determinaciones que contradigan lo que hasta ahora le estoy mostrando a ustedes acerca de esta enseñanza. Y tranquilizarlo e imita una ama y la documento. En privado, bueno, o sea, es hacer. ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde eres y tal cosa? Ella pico si la Biblia pejita. Entonces Pepe ya lo y quémalo. Yo reclamo la edición, edición y si es falsificado, no es falsificado, si está adulterado, vamos a hacer sobre la documento, vamos a hacer sobre la original, vea. Si vamos a hacer sobre el tiempo, el año que sucedió otra cosa, lo analizar, Pepe, lo y tal. Pepe otras cosas, Pepe si ya hoy pongamos, pues se guarda y cuál, porque ahora no pegan no y cuál, y pesa. Y bueno, jaro juez. Pensemos, hermano. Ay, bueno. La mala interpretación, muchos lo justifican con otra mala interpretación y dice que ese es su evidencia. Aunque es cierto, a ver, y tal cosa, o malinterpretada. Porque pegan a el versículo de apoyo, de otro y por el mismo lento, pondas ahí la y pues ellos es chau pecha. Pecha, guay, tú, como es aguay. Casi, eso es normal. Siempre alguno busca versículo de apoyo o valida la mala interpretación, pero siempre o versículo de apoyo o mal interpretado. ¿Por qué? Porque hoy ahí con mala interpretación el versículo madre. El versículo madre es el versículo primero que vos te apoyás para decir tal cosa. Por ejemplo, Mateo 28 y 19 y te presentan como versículo de apoyo 1 Juan 5, 7, 8. Versículo madre, Mateo 28, 19. Versículo de apoyo, 1 Juan 5, 7, 8. 8 me necesita. 8 allá. Y ahí. Bueno, a ver. Y después otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Los dos versículos, en este caso, están mal comprendidos y mal entendidos. No porque la persona entendió mal, sino porque los mismos versículos están adulterados. Para otro caso. Ahora, otro caso que me están diciendo acá, un versículo mal interpretado es que un versículo diga una cosa, Hander entender otra cosa, entender Haisha. Acá otro versículo, más o menos, y yo a veces y la misma cosa, donde iría ahí. Otro llegue. Esa es otra forma de mala interpretación. No, no, bella jata o ñane con eta, pero ya pongo seminario con y uto y con ese ropero lo muy chatucha
pizarrón jaupebe ya escribí, ya muy la versículo, versículo original, versículo mal interpretado, versículo ya digo adulterado, versículo, nah, hombre, jaupebe ya analizado, claro, ande, toca pues, a ver, de por WhatsApp, o lo mío, a ver, tranquilo, a ver, la pizarrón. Sí, me tal cosa, ande, tal cosa, a ver, pues, a ver, ya, oga, hija, bebé, a ver la pizarrón, y para pizarrón, borrar, o a escribir, llegué borrando, pero a ver tal cosa, no, a ver ordenar, tipo de matemática, agrupaciones, número, yo digo, álgebra mía, a pesar, ya agrupada ya no se llama la fórmula de la versículo, o juego yo, pues ya pillar algunos dicen, no, pero a ver otra cosa, pues, el ejercicio que yo siempre hago es, ¿cuál, vamos a invertir el versículo el mismo? Oye, vamos a ir la versículo o lloraja, vamos a ir la versículo o lloraja lento, ponda, y ese, Hader el hermano, que Pepe unimina se con flecha, o sea, penumeramina se con a versículo o lloraja, o ni el mismo tema. Y ahí voy ya le pillas a los hermanos que le ponen o pareaje, a muchos con pareaje, por ejemplo. Entonces, más o mandi. Entonces, lo está ya ramo de peajo, y de mañana, no. A Estela o yo jefe onda dice otra cosa. La terminología de la problema. No, hay tanto ejercicio que se puede hacer. Es pillas mía. Bueno, ese es análisis de referencia. Tener versículo madre, analizar las referencias, parear cuáles son las referencias, apartar o seleccionar las referencias que realmente son referencias y que tienen que ver con el tema y parear los versículos más o menos iguales. Y yo voy a lento pondas a ellos. Pues antes ya eres como en claro. ¿Y de qué habla cada versículo? Ese es por versículo si vas a trabajar nomás. Me tiene herramientas los pastores. Ella poca más voy a la vende vende grupo, ve la vende congregación, ve. Esa es una tarea que sí o sí lleva mucho tiempo, pero ¿por qué? Ese es para individualizar y familiarizarse con los versículos relacionados o referentes o de referencia. Pues no lo están, a ver, y tal cosa, a ver, tal. Y no están, en algunos versículos no son y las ese, no, es su referencia. Inclusive, aunque vos mires algunos diccionarios o algunos libros de referencia, de topata que es parte de la escuela mismo y equivocada, te presentan como versículos iguales que hablan del mismo tema, pero vos analizar bien y no, dos joyos yo sé. Ese ya es un problema universal, papá, de los teólogos. Apoyan de para pizarrón, bella pilla. Pizarrón, allá analizarlas y a la gente vive. Ojo, pa' yo. Divaro, vamos, último vez que seminario de. Sí, porque elemental, güey, o sea. Ya después de otra. Un poquito ya voy que me mandé a la gente por las preguntas y por las sugerencias de alguno y si no sería mejor trabajar con los versículos, pero hermano querido, la transliteración, donde topamos, hay la pabuela y peligroso. O sea, de Catuire ya la de versículo original, de versículo madre, ahora llevas solamente en una transliteración, pues por ahí alguno te mal translitera, va ella por ahí, no. Para usar la transliteración tenés que tener el versículo original o el versículo madre. ¿Qué pillaba? Aves y tal cosa, va con versículo. Allá se la transliteración, va para más o menos explicando, nos dice en otra escritura. Va para más o menos y sepia con escrito ave. Jalande solamente va puro con transliteración, ya la de Biblia del lado de Mongueta lo está. De cuando hay el versículo original, pues la transliteración pues es más o menos como te viene con términos sencillos, medio que explicando ya lo que está diciendo allí el versículo original. Pero está para la transliteración, de la transliteración, ella trata de más, otra cosa, no, te requiere tiempo, se va.
sea, a veces transliterar uno o dos versículos me lleva tiempo, investigación y no me cana buena esencia, la esencia del mensaje, güey. Sí, no, güey. Oye, uno guribo a mañana nos dice lo que dicen los versículos originales y son supuestamente transliterados ahí. Ya todo el de entender por una vez, pero y digo, eso está entender por nada. Ellos no se llenan otro mensaje, mensaje original y la transliteración. La transliteración sí o sí contiene mensaje. Se supone que él entiende jamás el mensaje del versículo original con de la transliteración de ego. Ellos no se jamás otro mensaje. Ahí se distorsiona. Es otra manera de mala interpretación y de distorsionar. En las transliteraciones no serias. Qué vaina. Qué bárbaro. Bueno. Ay, ay, este timba, oímos hoy la ña allí que estaba en la seminario a eso. Eh, un sí eh, tiene que ser sí. Y si uno no está seguro, no debe de hacer compromiso. Probablemente es lo que Pablo está enseñando, 1.18. Bueno, 1.18. Un sí, un sí. Ay, famoso. Yo topado hermano, hasta seguridad, ni ella puede, ya. No fue, no aparece. No fue el hermano donde batipama la gente. Y cuál ella por allí, es pura ahí. No hoy, no, ni que tú, no, ya me dice, no avisa y más como Elohim es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, sí y no. De ella, puta, ella comprometen, de ella podemos decir, es sí, sí, a la nota o no, un no rotundo. El famoso no, no humo, ay, de repente va a aparecer, te saberá, ¿ves? Cuando dijo ese, no, ayer sí, y a las pin, no. Vamos a tratar de ser fijo. Mm, En eso, bueno, sí, 18. Eh, sí, ha sido predicado. ¿Por quién? Mm. Cuando dice que el Hijo del Todopoderoso ha sido predicado, ¿qué es lo que está queriendo decir? Y habló del Mesías. Va, ella y Reina Valera. 19. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. O sea, todo lo que hablaron del Mesías no fue con dudas. Todo lo que enseñaron acerca del Mesías no es con duda. En Teomba, esa escuela y acerca. Si ellos dijeron que el Mesías era hijo del Todopoderoso, el Mesías era hijo del Todopoderoso. No dijeron otra cosa. ¿Recuerdas que el Mesías humano resucitó? El Mesías murió y resucitó. ¿Recuerdas que el Mesías habló de tal cosa? Bueno, el Mesías habló de tal cosa. Y el Mesías va a volver. Bueno, el Mesías va a volver. Más o menos lento, no y cuál lento, y puede ser a lo mejor. Va, dirá. Va a ir evangelio por eso. Va a ir con potaña de lo puede ser. No, yo vengo seguro, reinando hoy cuál puna, yo vengo marizar con la hora de cédula, no iría hoy orerera. Más que nada, venga sé. Jamás. Eso es una. Y increíblemente, hay personas que se quieren hacer maestros y terminan en Macanada, como recién dijo. Ni por un deja, yo no sé si Macanada o para Macanada, la pina y ñacay. A lo no entendé mía. Yo refutamos su viejo, yo he hecho la aclaración a tu no, de leña que es la principal, es la maestro. Falta el respeto, hay que respetar líderes y mandos. Se jeco y cuál ustedes hermano. Da pero ya higiene. Mai cosa ya hay la. Cosa mo. Ya se mo na mire muy ahí la otro la tema go ya pija. No ya piso ti pregunta mo traba pa ite mucho. Pero ya uno hice directo ya oye la otro pastor ve ya más. A nivel han pesar. Ya era para uno ahí preparado para no hay más la tema naña seña la tema y que pandi. Ajá, sadiñemos. Ay, ay, vos hermano, y te mando por lo menos no prepara y este hoy, porque hoy, como saben, mi paja, ven y gato, ve un bato.
Ojo que era un pastor, supuesto teólogo. Bueno, en vivo y en directo, igual que se ve. Oye, pum, y tema hijo, ho, a que te hago eso. Tengo la cédula no y la cerera ahí va a vea. Tipo upea lendo, o sea, no hay sentido, ¿eh? Va a se pone, va a lo igual, eso. Ya piti predicación, no sé qué sea, quería torcer, pues ya yo pongo a yo ese, botar la vaca, ñeña mila y tacho, ve. Entonces ya otro se ve, no hay nada que ver con el tema. Como que te habla de tico de pareja o manua, pues. Murieron porque no dieron su diezmo. Ya. Además de, se cédula no dice era de cuera y no ve. No tiene, no va al caso de esa enseñanza. Otro lado. Y bueno, hoy bella. Increíble. Que nuestro sí sea contundente en lo que enseñamos del Mesías, en la doctrina que enseñamos, con seguridad, que haya evidencia. ¿Sí? Andila ya pipareía al vuelo, ya al ras. Eh, a ver, otro y porque todas las promesas de Elohim son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Elohim. Sí, toda la promesa, o sea, no es una promesa con dudas. Si se dice amén, así será confirmado. Va a ser así, así va a suceder como está en la promesa. No hay dudas. Ahora, que haya la promesa, que el Padre, ya por la promesa del Padre, andere duda de la promesa, vayan de problema. La andere duda de las promesas y las escrituras inspiradas y demostradas que son legales, originales. Andere duda y vayan de problema. Cuando dice que no, no valemos ahí la escritura. mi, mi decisión no influye para validar las promesas del Padre o las profecías del Padre. Allá decidía o no. Las profecías ya son algo de decisión del Padre. ¿No? Ya, las promesas del Padre ya es una decisión. Va a ser cambiada. ¿Quién se atreverá a cambiar? Ni el Mesías no cambie. Bueno. Y por medio de esa promesa, bueno, ¿cómo es que por medio de esa promesa nos confirma con el Mesías? Y acá me confunde. ¿El que unge es el Mesías o es él en su padre? Digo, vea, 21. A ver, la vene confundida. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, Reina Valera. Y el que nos confirma con vosotros, el Malañane confirma como hermano, como pueblo santo en el Mesías, el mismo que nos ungió y que ungió al Mesías, mata la ungía con el Mesías. Que si le te digo, hermano, ¿quién le ungió al Mesías? ¿Quién le dio el poder del Espíritu Santo al Mesías? El mismo Begoña ungí, su papá, el padre coge de Reina Valera y claro, y te digo, no hay confusión acá. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. En este caso, el Todopoderoso, el Padre del Mesías. Yud, Hei, Bat, Hei, Yahweh. Así que, va, digo, bueno, esta el Mesías se ungió él mismo. Pero a mí siempre di versículos esa segua. No, el problema está acá en que se malinterpreta la identidad del Mesías. El Mesías él fue ungido por alguien más poderoso que él y fue levantado de entre los muertos por alguien más poderoso que él, fue resucitado y fue enviado por alguien más poderoso que él. O sea, y sencillo y te digo, ¿verdad? No, algo que él mismo otra vez se auto ungió, él mismo se auto resucitó, él mismo se no hay evidencia de eso. Justamente ahí está el que hablamos la vez pasada, va a violar la mala interpretación.
por lo menos para no malinterpretar, por lo menos oye confundí. Se apillamos a me confundía a ver. Sí, no tener en claro la identidad del Mesías. Es lo mismo que me preguntaban la vez pasada si oró y lloró en el monte Getsemaní. Y le estaba hablando a su padre, y como si él es el padre, él mismo está ahí, o sea, hay coti confusión con muchos hermanos. O sea, hay que aclarar muchas veces, hay que tener en claro la identidad del Mesías. O sea, hay mucha confusión en eso. Bueno, eso puede ser garantía. También probablemente garantía de nuestra salvación. 18, a ver, versículo digo, 22. Reina Valerango, y el cual también nos ha sellado y nos ha dado, ahí da, las arras del Espíritu en nuestro corazón. Arras. Asa tan de transliteración, esa bien bella mañana, va esa por uñan de, ya con claro, va a ver si es bien importante. 22. A ver, es también, voy a poner vaina, es también quien nos ha sellado y nos ha puesto como garantía el Espíritu en nuestro corazón. Ahí está, garantía a las arras. Tenemos la garantía de que somos hijos de la promesa, perteneciente, hijos del Padre perteneciente a la promesa, y que caminamos hacia la salvación, a la resurrección, al tiempo del reinado, todo eso. ¿Cuál es nuestra garantía? Ya recuerda el Espíritu Santo. Maná el Espíritu Santo. Justamente ya de combo es jamás por no sé. Ya ya pi otros lados haya pitado cape. El que no tiene Espíritu Santo, bueno. Oico, y acá en el carretilla ya pecando de aquí para allá. No entran. No pueden reinar, no pueden gobernar, no pueden santificarse. Carnales. Bueno, encontremos escuchándole ya mañana tanto por la duda vayan de latinoamericana, por ejemplo, 22. Y Dios es el que nos da fuerza a nosotros y a ustedes, para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Ahí está, una transliteración. El Padre es lo que mañana ungía. Del Padre procede el poder y los dones por medio del Mesías, por los méritos del Mesías. No hay forma de confundirse acá. Bueno, lo que vos tenés que hacer es pedir al Padre que te conceda el Espíritu Santo en el nombre de su Hijo. Ahí sí. Pepe, ahí sí. Y es a mí otro. Ya puedo si digo hago otra cuestión. La de en la cola está el apuro. 2:22-23. Pero yo invoco. 1:23. Pero yo invoco a Elohim por testigo sobre mi vida, que es por consideración a ustedes que no he pasado todavía a Corinto, porque no nos estamos adueñando de la fe de ustedes, más bien somos colaboradores para gozo de ustedes, porque por la fe están firmes. Termino leyendo la última parte, a ver si nos arroja más luz. 23. El Todopoderoso sabe, y se lo juro por mi propia vida, que solo para evitar roces con ustedes decidí no volver a Corintio. Probablemente pongaré ahí no encaja por ahí, no y armoniza por ahí las cosas a Corintio, lento boca puja Pablo no. Pero momento vendo juego que cota la rosa y cota la posi, cota la ñeco hoy. No pretendo ser el que controla la fe de la comunidad, sino el que le trae alegría. Y hablando de fe, ustedes se mantienen firmes.
claro. Para ese pendejo está de controlar la alma y adueñar la alma. El Pablo no tenía ese. No. Ese ya, esa visión de dominar a las almas, de manejar la alma y apropiar la alma cuera de las ovejas. Tipo que cuando servían de bandeja pelento, ya no, ese no era el objetivo, jamás. En la boca del Mesías, era, de ella servían a la ella servica. En la boca de la religión, que falta que ella papá que supe disparo. Algunos ya por abuso de autoridad o explotarla en mi hermano, porque él la líder, él lo mandaba, él la ungido. Disparo. Tantas cosas que hoy ocurre. Bueno, parte copa y viene. Ya era hora ya. Quería evitar un roce, malos momentos. Parando juego, o a clara cena, para no escribir a la cara. Vengo ya estudiar a ver segunda de Corintios, Angare, Satabe, capítulo 7, vi ya clara para la cosa, a Timoteo, ahora ojo, ahora la carta, rullido, respuesta, hay coti, a ver. Se solucionó algunas cosas. Pablo aclara que no desea controlar y adueñarse de la fe ni de los hermanos, sino colaborar en el crecimiento y gozo de la congregación. Primera de Pedro 5, 2, 4. Hermano fuera de cobere, ya domina sexo y cual hay vida. Y ante ya era donde fuera ojo araña, nena ya y donde fue yana. Y ante ya y potajaisa guatana, y potajaisa mañana, y potajaisa ni mondeana, no. Ya iba ahí, y potajo hubo guaranda y potajo uno uya mi acuerda, me coye esclavizámosla. Ay, me hago ahí. Seguro que hay todavía conversaciones así. Bueno, ni Pablo quiso hacer eso, ni Pedro. Oye, tema. Que si llamamos ella por viña en poco estudiar era guajera, imagínate. Ay, patorado, hermano, fuera. Ya yo esa y esto pataco. Era muy salón, bendiciones. Hasta mañana, mante. Bueno es adorarte, Yahweh. Bueno es adorarte, Yahweh. Es tu nombre, darte gloria, honra, Dios mío. Por siempre, bueno es adorarte, Yahweh. Y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras, bueno es alabarte, Yahweh. Siempre bueno es adorarte, Yahweh, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras, bueno es alabarte, Yahweh. Yahweh, saltaré tu majestad, glorioso eres. Por siempre te proclamaré y alabanzas te daré, porque digno
precioso es.